Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar de por qué nos mudamos de Estados Unidos. Bienvenidos. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Melissa. Yo vivo aquí en Italia ya hace 4 años. Vivo con mi esposo, mi hija de 8 años, mi hijo de 6 años y bueno, mi perro. Vivimos en la región de Umbria, la provincia de Perugia, en una ciudad que se llama Waldo Tadino. Nosotros vivimos 5 años en Estados Unidos, entre el 2015 y el 2020. Estuvimos allá y es allá donde tuvimos a nuestros hijos. En Estados Unidos, nosotros vivíamos en Maryland. Estuvimos en 3 ciudades diferentes. Al inicio llegamos a Clarksburg, luego nos fuimos a Germantown y luego nos fuimos a Frederick. Primero que nada, les voy a contar un poco de por qué decidimos mudarnos a Estados Unidos y quiero darles el disclaimer inicialmente de que esta es una opinión personal, que se trata de una opinión de un suceso o de una serie de sucesos en un momento en el tiempo, en un lugar muy específico. No necesariamente estoy hablando de todo Estados Unidos. Yo no viví en todo Estados Unidos, no puedo hablar de lo que no he vivido. Y como les digo, probablemente las cosas hayan cambiado ahora o de repente antes eran diferentes, no lo sé. Pero en el tiempo en el que yo estuve ahí, estas fueron mis percepciones. Punto número 1. Vivíamos para trabajar. Toda nuestra vida giraba en función a nuestros horarios de trabajo, nuestras conversaciones giraban en función al trabajo y no hacíamos nada más que pensar en los próximos horarios y en las próximas semanas y en el sueldo que ganábamos, y solo era dinero, 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 y solo era trabajo y trabajo y trabajo. Entonces tratábamos de posponer las vacaciones y no gastábamos en eso porque sabíamos que cualquier freno que le metamos al trabajo implicaba no solamente no ganar el dinero que íbamos a ganar, sino que deshacernos bastante de nuestros ahorros, porque así como se gana, se gasta. Nosotros teníamos que dividirnos para cuidar a los niños y trabajar, y nunca estábamos juntos. Mi esposo y yo estábamos muy poco tiempo juntos. Siempre se trataba de que mientras uno trabajaba, el otro cuidaba a los niños, y así, viceversa. No había un espacio para realmente salir, divertirnos, descansar. Lo que me lleva al siguiente punto, que es que casi la vida social no existe. Es muy, muy poco. La gente no está pensando en hacer amigos, no tiene una visión de la amistad y de pasar el tiempo y de relajarse y de simplemente estar un rato con los amigos los fines de semana o de repente entre semana, luego el trabajo, salir. Es un poco que no existe. Una vez que la gente entra en el mundo laboral, ya la vida social queda de un lado y todos se dedican a trabajar, a hacer dinero, y eso es lo que lleva a sentir que no existe un buen balance entre la vida laboral y la vida social. El punto número 3, ganábamos mucho dinero, pero pocas veces se habla de cuánto se gana en comparación de cuánto se gasta. Nosotros gastábamos muchísimo dinero. Así como el dinero entraba, el dinero se iba. Y el hecho de no tener un seguro médico accesible, económico, el hecho de tener que todo lo tenías a la mano y sentías que podías comprarlo todo, realmente en Estados Unidos en esos 5 años yo siento que nuestra vida fue como, no nos decíamos no a nada. Si queríamos el último celular, si queríamos las últimas cosas, se compraba. Pero, por ejemplo, me pasaba que a veces compraba ropa para ir a Walmart, para ir a Target. Entonces era como, ¿para qué compro la ropa que tanto me gusta si realmente no hay en dónde usarla? No habían eventos, no habían situaciones que se dieran como para realmente sentir que valía la pena muchísimo arreglarse tanto. Entonces, un poco que te das cuenta de que hay el consumismo, compras mucho, tienes acceso a todo, pero a la larga no tienes nada. Entonces, sí, el dinero es importante, pero así como llegaba, se iba. Entonces yo pasé por un embarazo en donde tuve que parar un tiempo para poder estar con mi hija recién nacida. Luego tuve a mi hijo, en el que también tuve que parar un tiempo para estar con mi hijo, y después fue más difícil reengancharme del trabajo. Y luego tuve una complicación médica un poquito difícil, en donde estuve cuidados intensivos, y eso hizo que a mí me costara mucho ese año también reincorporarme al trabajo. Entonces mi esposo trabajaba más para compensar el sueldo que yo no ganaba. Eso implicaba que aunque él trabajara más, estábamos más separados siempre, y al igual no llegaba a completar el dinero que necesitábamos para cubrir las cuentas. Entonces finalmente agarrábamos de los ahorros, y eso siempre nos llevaba un paso atrás. Sentíamos que cualquier cosa que detuviera a uno de los dos en el trabajo por una simple enfermedad que uno no puede evitar, o por un embarazo que finalmente uno lo desea y lo anhela,
sentías que la vida te llevaba hacia atrás. Todo lo que habías avanzado se lo retrocedías. Entonces, era un poco difícil sentirte así de estar siempre en la cuerda floja, como quien dice, ¿no? Que estás así, pero en cualquier momento eso se cae y se derrumba. Así nos sentíamos nosotros, como yo digo, esta realidad no tiene que ser la de todos. Esto es cómo nosotros lo percibíamos, cómo nosotros nos sentíamos de vulnerables, pero mucha gente se sentía muy cómoda en esa situación porque a veces el hecho de tener dinero en la billetera lo compensa todo. Entonces nosotros un poco que sí, el dinero nos encantaba, que a quien no, pero pasamos algunas experiencias un poquito complicadas. Luego, les voy a hablar de un tema que es un poquito difícil, pero al final creo que todos lo conocemos, es acerca del racismo. Hay un racismo muy fuerte en Estados Unidos y con eso no quiero decir, hay racismo en todas partes, todos lo sabemos. El que diga que no, un poco que o se tapa los ojos o que no, pero yo recuerdo cuando viví en Perú hay mucho racismo. En Estados Unidos había mucho racismo y aquí en Italia, donde vivo ahora, también hay mucho racismo, hay que ser honestos. Entonces, está bien, no se puede escapar, pero hay ciertos estándares, ¿no? De las cosas. Yo sentía mucho que había un odio entre todas las razas. Unos odiaban a otros y así todos contra todos. No había realmente ningún tipo de integración. Había muy, muy poco espacio para que la gente conviva junta y eso hacía que cada quien siempre esté en su mundo y siempre estés odiando al otro porque es diferente. Entonces realmente era una situación un poco difícil de llevar y cuando salió uno de los presidentes, que seguramente saben a quién me refiero, la gente se volvió más abierta en expresar su opinión. Entonces como que había esto de que váyanse a su país y que los latinos, yo siendo latina obviamente tengo mucho acento cuando hablo el inglés, entonces era muy fácil identificar, ¿no? Que uno que viene de otro lugar. Y estas cosas te hacían sentir siempre como no solo no bienvenido, sino rechazado. Tú entrabas a una tienda y en general el servicio al cliente en Estados Unidos es buenísimo. O sea, uno tiene que devolver algo, siempre tiene la razón, siempre te devuelven todo. Realmente la economía, todo lo que gira en relación al consumismo es perfecto, funciona muy bien. Pero más allá de eso, tú sentías siempre que había una hipocresía implícita y que realmente la gente siempre hacía diferencia entre unos y otros. Eso es lo que yo sentía al menos. Hay gente que no le importa, que puede convivir con eso y si no se complica, pero yo lo pensaba más por mis hijos, porque decía al final a ellos los van a discriminar y por otro lado van a vivir creciendo pensando que eso es normal y que eso está bien. Entonces, no me gustaba mucho cómo se manejaba la situación. Uno de los puntos más importantes por los que con mi esposo realmente no dormíamos, que era el tema de los tiroteos, el control de armas. Si tú le sumas un poco el hecho de que la gente es racista y abiertamente expresa su odio y luego les das armas, haces un poquito que una receta un poco complicada, ¿no? Para nosotros eso era una preocupación muy grande, una preocupación latente. Todos los días veíamos y decíamos, ¿cómo los vamos a mandar a la escuela? Sí. Sí hay este riesgo de que en cualquier momento te digan de un tiroteo, te cierran la escuela y uno que de repente no ha vivido nunca en Estados Unidos piensa, no, seguro eso no pasa, seguro no pasa siempre, no, seguro no pasa en todas partes, pero sí pasa. No solo pasa siempre, sino que siempre estás bajo la amenaza. Entonces, puede que no pase en la escuela donde tus hijos van, pero sí puede que pase que te manden un mensaje y te digan, no, la escuela se cierra porque ha habido una amenaza de un shooting, de un tiroteo. Entonces, esa amenaza hace que cierren la escuela y busquen al niño que ha hecho la amenaza y lo apresen y sea tratado como ya un delincuente, ya todo el mundo entra con miedo. O sea, tú te puedes imaginar tras que ya no te puedes enfermar, que tienes que vivir para trabajar, que no tienes un soporte, unos amigos, que realmente un grupo social que te ayude a vivir una vida familiar y encima que estés amenazado de muerte. Entonces es bastante complicado, ¿no? Nosotros con mi esposo en algún momento nos sentamos y dijimos, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que queremos para los chicos? ¿Es esta la sociedad en la que queremos criarlos? Y llegamos a la conclusión de que no era lo que realmente queríamos, que se hacía mucho dinero y que era muy linda la bonanza económica, pero más de eso no nos veíamos viviendo ahí a largo plazo. Otra cosa que nos diluyó el sueño americano fue que era muy difícil comprar una casa. Nosotros siempre soñamos con comprar casa. Y
allá era casi imposible. Tratamos, buscamos, vimos opciones y nos dimos cuenta de que era titánico, no se podía, no había cómo. Entonces, todas estas cosas hicieron que nosotros nos dediquemos a ahorrar y simplemente pensar ya a dónde podíamos mudarnos. Yo en mi condición de ciudadana italiana tenía el pasaporte europeo que me abría las puertas a cualquier país de Europa. Entonces comenzamos a analizar qué países podrían ser buenos para mudarnos en familia, que tengan calidad de vida, que tengan altos rangos de felicidad, altos índices de felicidad de la población, y así decidimos irnos a Dinamarca. Entonces nosotros en noviembre del 2019 compramos los pasajes para irnos a Copenhague. Los tickets eran para abril del 2020. Es así que entró el COVID y nos canceló los planes. Bueno, pero eso ya es para otro video. Realmente, para concluir, creo que nosotros dejamos Estados Unidos y dejamos el sueño americano porque no veíamos un futuro para nosotros. Entonces, cuando uno emigra, es muy diferente cuando uno emigra en familia que cuando uno emigra solo o en pareja. Porque solo y en pareja tú puedes moverte a todas partes y decidir. Pero ya una vez que tú tienes hijos, tú tienes que pensar más en el futuro y darles más estabilidad. Eso es en nuestra opinión, obviamente. Entonces yo hoy por hoy trato de pensar siempre en ellos, en que la estabilidad la tienen que tener ellos, se tienen que sentir seguros en donde están y sobre todo que tienen que sentir que pertenecen a ese lugar en donde van, a donde van y que se sientan bienvenidos y queridos. Entonces eso es más o menos lo que nosotros buscamos. Y eso no lo veíamos en Estados Unidos. Entonces, para concluir, esas fueron las razones por las que decidimos mudarnos. Si existe el sueño americano, sí y no. Yo creo que para quien busca hacer dinero, el sueño americano sigue ahí. Y el que está dispuesto a sacrificar unos años para hacerse millonario y de repente regresar a su país o buscar otro lugar a donde emigrar al jubilarse, quizás sea una buena opción. Es cuestión de que cada quien lo evalúe. Les agradezco mucho haberme acompañado hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, me la dejan saber. Y nada, les agradezco. Chao, chao.